Parece que estamos saliendo en vivo ya. Entonces... Bien, ahí estamos. Vamos a, como siempre hacemos, vamos a esperar unos momentitos. Denme un segundito para poder acomodar la luz aquí porque está media... Ahí parece que estamos mejor. Sí. Ahí. Y ponemos la luz aquí. Ahora sí que sí. Ya veo que ahí se están conectando. Hola, hola Andrés. Hola Wendy, hola Ceci, hola Edith. Qué gusto que estén por aquí. Vamos a... Como hacemos siempre, vamos a esperar un par de minutitos, ¿cierto? Que vaya llegando más gente. Les invito a que, independientemente de que en principio no les pueda parecer tan interesante el tema, les invito a que se queden hasta el final. Recuerden que los Keytalks de los domingos no duran más de 20 minutos en general. Permiso por ojo, estaba bueno, no me dejaba hablar con él, pero... y no vamos a hablar más de 15 o 20 minutos, como les decía. Hola Miguel, hola Brian, hola Maite, hola Eric, hola Simón. Tratando de saludar a todos los que están llegando. Y el tema de hoy es un tema que es muy interesante. Creo que más de alguno de ustedes le puede gustar, le puede parecer interesante, importante. Ahí pueden ver el título de nuestra conversación de hoy, ¿cierto? Los astros controlan nuestra vida. Y vamos a hablar de eso. Es un tema importante. Yo creo un tema que, como está de moda, además, está súper... a mí me parece que es súper importante tratar de, de clarificar algunos conceptos. Algunos conceptos que se han confundido un poco en los últimos tiempos, a mi parecer. Y que hay que aprovechar de aclararlo, ¿cierto? Entonces ya ha pasado un ratito. Y vamos a comenzar. Voy a insistir en esto. Yo decidí hablar de este tema porque ustedes me lo pidieron. O sea, cada vez que yo publico, ¿cierto? Que hago la publicidad de las Keytalks de los domingos a las 20 a 22 horas, perdón. Cada vez que lo hago, eh, les pido de qué les gustaría que hablara. Y ustedes han dejado ahí su mensaje o me han enviado mensajes en privado para pedirme que hable de distintos temas, ¿cierto? Me han hablado de la sexualidad, o mil disculpas, tengo mi teléfono. Me han pedido que hable de la verdad, me han pedido que hable de la meditación. Y ahora hartas personas me habían preguntado el tema de los astros. Si es verdad que los astros mandan nuestra vida, gobiernan nuestra vida, nos dominan, nos mueven, etcétera. Y obviamente la opinión que yo voy a dar, que es eso, es mi opinión, basada en el conocimiento que he adquirido a lo largo de estos 18 años. Ya son 18 años, hace 2 días, el día de Rosh Hashanah, ya se cumplieron 18 años desde mi contacto con el conocimiento hebreo, ¿cierto? Con la Torá, con la Kabbalah, etcétera. Desde esa perspectiva es que yo les puedo responder. Lo primero que les voy a comentar es que, en términos de sabiduría de Kabbalah, uno de los libros más antiguos de Kabbalah, hay quien dice que es el más antiguo, hay quien dice que no, pero es al menos uno de los más antiguos. Un libro escrito por Abraham, ¿cierto? Abraham, todos conocen a Abraham, el patriarca, ¿sí? El padre del pueblo hebreo, ¿cierto? El profeta del Islam también, el originador del judaísmo, etcétera, etcétera. También es un personaje importante para el cristianismo. Abraham escribió un libro, de acuerdo a la tradición cabalística, que se conoce como el Sefer Yetzirah, el libro de la formación. Ese libro, si lo atribuimos a Abraham, como acabamos de decir, tiene al menos 4.000 años, entonces, más o menos 4.000 años. Y es el primer libro donde se habla de astrología, en el sentido
en un sentido más profundo que el que existe hoy día de la astrología moderna o contemporánea, donde se nos dice que los astros, ¿cierto?, fueron originados por ciertas energías, que luego el mismo Sefer Yetzirah nos va a decir que esas energías son las que nosotros hoy día conocemos como las letras hebreas, que ya sabemos los que hemos estudiado algo de Kabbalah, que no son letras en sí, sino que son simplemente frecuencias de onda de un tipo de energía que sostiene la realidad. Y luego nos explica que esas letras gobiernan, ¿cierto?, sobre ciertos planetas y sobre ciertas constelaciones y sobre ciertos órganos del cuerpo y sobre ciertos aspectos de la naturaleza. Es el libro más antiguo que nos habla de astrología. Es un libro de Kabbalah. De hecho, yo conozco una historia, ¿cierto?, de una astróloga bastante importante, que estuvo en un congreso de astrología, donde el que estaba exponiendo, que era un astrólogo connotado en ese lugar, les preguntó a los que estaban asistiendo a este congreso: ¿cuántos de los que están aquí? Habían como 300 personas, creo, esto me lo contaron. ¿Cuántas de las personas que están aquí saben Kabbalah? Entonces como 7 o 8 levantaron la mano, y este astrólogo dijo: el resto no son astrólogos. O sea, él dijo: no puede ser que se digan astrólogos si no han consultado la fuente más antigua de astrología, que es un libro de Kabbalah, que es el Sefer Yetzirah. Eso es muy importante entenderlo. Desde mi enfoque, no se puede entender la astrología de manera correcta o de manera consciente sin caer en supersticiones, sin caer en dogmatismo, sin caer en determinismo, sin entenderla desde el punto de vista de la Kabbalah. Esa es mi visión del tema, ¿sí? Conozco varias personas que dicen lo mismo. No, sin el sentido que la Kabbalah nos enseña, muy difícil llegar a entender el sentido que tendría la astrología. ¿Los astros dominan nuestra vida? ¿Sí o no? La respuesta es: depende. ¿Depende de qué? Depende de nosotros. Para esto tenemos que entender qué función realmente cumplen los astros en términos cósmicos, en términos energéticos. El Ramjal, el gran cabalista Rabbi Moshe Haim Luzzatto, nos dice en su libro Derech Hashem, nos explica, bueno, son muchos los que lo explican, pero en la fuente más cercana que tengo yo al menos, nos explica que los astros son conductores de la voluntad suprema. O sea, la voluntad suprema, ¿cierto? Llámenle el creador, llámenle el universo, la fuente, el origen, Hashem, la fuente de todo, dirige su voluntad, ¿cierto?, su deseo de manifestar plenitud en este mundo a través de muchos canales que creó en el sistema que creó. Y uno de los últimos puntos por los cuales pasa esta energía es a través de los astros que pertenecen al sistema solar, ¿sí? Al sistema solar original, no al sistema original el sistema solar de ahora. O sea, la astrología cabalística, la astrología más antigua, no considera ni a Urano, ni a Neptuno, ni a Plutón, ¿sí? Solo considera 7 astros, 7. Así como considera que todo lo que se rige en este mundo se rige con 7. Por eso hay 7 días, por eso hay 7 frecuencias luminosas, por eso hay 7 frecuencias sonoras, por eso hay los 7 colores, ¿cierto? Las 7 emociones que rigen nuestro mundo emocional. Bueno, en algunas culturas están los 7 chakras, otras cosas que tienen que ver el 7, porque son 7 los astros. Son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y serían. No se necesitan más notas musicales para hacer toda la música que podemos hacer. No se necesitan más planetas para entender y para programar el ADN espiritual de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque lo que nos explica la Kabbalah es que la astrología lo que estudia es la influencia de los astros sobre los humanos, ¿sí? Pero hay que entender qué tipo de influencia es y cómo deberíamos ser capaces de mirarla. Por eso yo le pregunto si los astros controlan nuestra vida o no, depende de nosotros. ¿Por qué? Cuando cada uno de nosotros nació en una fecha, en un lugar, hijo de tal, etcétera, etcétera, esa fecha, en ese momento, en esa hora, en ese lugar, desde ese lugar, si pudiésemos mirar el cielo y pudiésemos con entendimiento mirarlo, ¿cierto? Ver dónde están las constelaciones, dónde está el Sol, dónde está la Luna, dónde está Marte, etcétera,
Entonces podríamos ver lo que hoy día, ¿cierto?, se conoce popularmente como la carta natal o como la carta astral, que básicamente sería como una fotografía del cielo desde el lugar donde uno nació, ¿cierto? Y lo que nos explica la Kabbalah es que en nuestra alma, ¿cierto? En nuestro sistema, en nuestra psique, en nuestra alma, se imprimen ciertas cualidades y ciertas tendencias dependiendo de qué astro estaba en qué lugar en el cielo, en el momento y lugar que naciste, que nací. Lo interesante de esto es que los cabalistas nos explican que el lugar, la fecha, etcétera, la elegimos nosotros mismos antes de nacer. Por lo tanto, lo primero que hay que decir es, bueno, los astros determinan lo que mi vida va a ser, o como yo elegí la vida que quería tener, yo determiné nacer en tal momento para que tal y tal y tal y tal astro influyera de tal y tal y tal y tal manera en mi vida. Ese es el punto. Incluso ahí ya había la elección. O sea, nosotros elegimos nacer en tal momento, en tal lugar. Y por lo tanto nosotros escogimos tener el sol en tal parte, la luna en tal parte, Mercurio en tal parte, para tener esa influencia. ¿Qué representa esa influencia? Esa influencia representa, por eso a mí me gusta hablar de la astrología desde una visión personal, más que global, eso lo podríamos hablar en otro encuentro. Esa energía representa una tendencia. Podríamos llamarle un impulso natural, si le quieren llamar así. Es decir, voy a hablar, por ejemplo, de mí, para no poner otro ejemplo. Cuando yo nací con el sol en Piscis y con el ascendente en Aries. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los aspectos positivos o no tan positivos que determinarían una personalidad influida por el sol en el signo de Piscis están presentes en mí de manera potencial. Es decir, hay una naturaleza, ¿cierto?, a cierto tipo de conducta, cierto tipo de manera de pensar, cierto tipo de sentir, etcétera, de la personalidad que tiene que ver con el sol en la constelación de Piscis, en ese caso. Donde está mi ascendente es otra cosa, donde está mi Venus es otra cosa, pero es una tendencia. El Rapberg, que escribió bastante sobre el tema, decía, los astros empujan, pero no obligan. Ese es el tema. Por eso yo les decía que depende de nuestro conocimiento y de nuestra voluntad. ¿Sí? Hoy a mí me pasa, y los que son mis estudiantes de Kabbalah, o que han estudiado conmigo en cualquiera de las instancias que yo he enseñado, se acordarán o se podrán acordar de cuántas veces yo le he dicho, dejen de usar la astrología para justificar su conducta. Esto es al revés. Hola Daniela, hola José, hola Diana. Esto es al revés. No es, es que como yo soy Aries, entonces soy así. No, no, no. Lo que nos dice una visión consciente de la astrología es, como sé que soy Aries, conozco cuáles son los aspectos positivos y los no tan positivos, conozco cuáles son las luces y cuáles son las oscuridades de Aries, y voy a usar mi voluntad y mi decisión para tratar de usar esa influencia para el bien común y para el bien colectivo, y para el bien personal. Es decir, yo podría justificarme a mí mismo, hace muchos años lo era, cuando no entendía esto, que era un adolescente dramático y violento, pues la verdad, los que me conocieron en ese momento lo pueden saber, un adolescente dramático y violento, porque tengo el sol en Piscis y el ascendente en Aries. Entonces podría haber dicho, no, es que lo siento mucho, yo tengo el sol en Piscis, tengo el ascendente en Aries, se lo aguantan nomás, pues soy dramático porque soy Piscis y soy violento porque soy Aries. Pero no, ¿qué es lo que entendí? Soy Piscis, ok, tengo la tendencia a crear drama, pero también tengo la tendencia a ser sensible. Quizá por eso me gusta tanto el arte, y por eso hago música, y por eso escribo, y por eso pinto, y por eso también soy capaz de, como coach, de contener, de entender. Por eso tengo una tendencia natural al altruismo. Eso voy a potenciar.
Pero como Piscis también, tengo una tendencia a descuidarme a mí mismo, a dormir poco, a comer mal, a descuidar mi cuerpo. Ah, eso es lo que tengo que cuidar. Eso es lo que tengo que corregir. Aries, no, si Aries tiene una tendencia hacia la fuerza, hacia la violencia. Aprendí Kung Fu. Voy a aprender a dirigir esa energía hacia lo positivo. También incluye el liderazgo. Ah, voy a desarrollar ese aspecto del liderazgo. Entonces, ¿los astros controlan nuestra vida? No. La pregunta es no. ¿La van a controlar en medida que no tengamos idea de qué se tratan los astros? Si no sabemos qué pasó cuando nacimos, si no sabemos cuáles de los astros influyeron en nuestros aspectos de la vida, sí nos van a controlar. Y sí vamos a pensar que esas conductas nocivas o esas conductas oscuras que tenemos a veces, así somos y listo, me la tengo que aguantar. Para nada. Los aspectos negativos, mira, justo Diana lo está poniendo ahí, los aspectos negativos, que yo prefiero llamarle aspectos oscuros nomás, de la influencia astral, se pueden sublimar. Se pueden convertir en una fuerza motora de algo más. Y los positivos se tienen que potenciar. Entonces los astros van a influir en nuestra vida en medida de nuestra voluntad y de nuestro conocimiento. Yo siempre digo esto, los astros van a controlar tu vida en inversa proporción al conocimiento que tú tengas de ti mismo y de los astros que rigen tu vida. Es decir, mientras más sepas, mientras mejor conozcas tu carta, mientras mejor conozcas las influencias que hay en ti astralmente, más libertad vas a tener porque más conocimiento vas a tener. Y vas a poder decir, esto pasa, bueno, yo decido hacer tal cosa. Y esto otro, bueno, yo decido dejarme llevar por eso. O yo decido que en tal área de mi vida no me voy a dejar controlar por esto porque ahí provoca algo negativo. Y en tal área de mi vida sí voy a permitir. Voy a poner un ejemplo con el mismo punto de mi ascendente en Aries. Yo era muy violento cuando adolescente, se lo estoy contando. Tenía tendencia a gritar, a golpear, era muy de pelear. Pero entendí también que había un poco de liderazgo. Entonces intenté sublimar esta energía como de violencia con las artes marciales, por un lado. Pero también, por ejemplo, en el colegio me fui especializando y aprendiendo a debatir. Y convertí esta cosa como de confrontación con el otro en una instancia para crecer con el otro, para profundizar, para quizás ser agudo en el sentido de, ok, pero a ver, pero saca más, pero entendamos más, profundicemos, entendámoslo. Y eso me ha llevado a entender un montón. De hecho, en el Talmud, por ejemplo, se dice que uno puede convertir una discusión en un servicio al cielo. Y eso fue lo que tuve que hacer con esa energía. También tengo que convertirla en liderazgo. También he tenido que sacarla cuando, por ejemplo, ha sido necesario reclamar por una injusticia o ha sido necesario defender a alguien más. Ok, hay que salgar Aries nomás con la choreza del carnero y listo, que actúe. Pero cuando no, detenemos el carnero y decimos, no, ¿sabes qué? El control lo tengo yo. Porque de eso se trata. O sea, la Kabbalah, y no solo la Kabbalah, otros caminos de espiritualidad consciente ancestral nos dicen lo mismo. El control lo tengo yo. Si decido no tenerlo yo, entonces el control lo toma el sistema. Entonces, ¿los astros controlan nuestras vidas? Depende. Si conoces tu configuración astral y eliges aprenderla y eliges usarla para el bien propio, para el bien común, tú tienes el control, no los astros. Si eliges olvidarte y eliges simplemente, no, bueno, es que yo nací así y así soy yo, ellos tienen el control. Y ellos van a dominar tu vida y no vas a poder tomar el control y no vas a entender lo que está ocurriendo. Entonces, para ir al último punto que quiero hablar de esto, me pasé un poco de la hora, pero es importante. Alguien me dijo, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con la astrología predictiva? ¿Qué pasa con lo que dice? No, mira, es que en tal fecha los astros se van a mover así y esto es lo que va a pasar. Sí, es cierto, los astros al irse moviendo día tras día, mes tras mes, van generando, ¿cierto? De nuevo, un impulso, una tendencia, ¿cierto? Pero si yo tengo claro para dónde yo quiero ir, esa tendencia no tiene por qué gobernar mi vida. Entonces la predicción es una predicción general, pero no tiene control sobre el tú o sobre el yo particular. Porque si yo entiendo y digo, mira, Mercurio está retrogradando, por ejemplo,
Ah, bueno, vamos a tener cuidado con la comunicación, vamos a tener cuidado con firmar los contratos, vamos a tratar de tomarnos con más calma, vamos a pensar 2 o 3 veces las cosas y listo. Por más que el escenario se esté moviendo, el actor eres tú, el actor soy yo. Como puso Simón ahí. Es como saber conducir un velero. No importa hacia dónde va el viento. Si sabemos usar la vela, podemos decidir dónde ir. Claro. Y Diana escribe: cuando me hice consciente del lado oscuro de mi luna en Escorpio, la pude trabajar, pero aún me falta con mi ascendente que es Libra. Ha sido difícil mantenerme en el centro. Pero ahí está haciendo un trabajo. O sea, es decir, ya me reconozco, entiendo mis debilidades y yo decido tomar el control. De eso se trata. Entonces los astros van a controlarnos en la medida que se lo permitamos. Y en la medida que desarrollemos conciencia, que crezcamos en conocimiento, que tengamos la voluntad de decir, estas son mis tendencias hacia la oscuridad, estas son mis tendencias hacia la luz, y elijo usarlas para el bien común, para crecer, para desarrollarme, para potenciar mis virtudes, por ejemplo, que por contarle algo, en el entrenamiento que vamos a empezar este próximo jueves, de vivir de tu propósito, que se trata sobre cómo descubrir tu propósito, y si ya lo descubriste, cómo usar tu propósito para vivir de él, vamos a hablar de algunos puntos astrales a los que mirar. Para decir, mira, tu propósito va por aquí, tu propósito va por acá. Tú decides qué haces con eso. Los astros no mandan en medida de que tú decides mandar en tu vida. Si decides tú conocerlo y tomar el control, el que tiene el control de tu vida eres tú. Y no los astros. Los astros son un medio para conducir un impulso, una energía. Si aprendes cómo, si los conoces, puedes tomar esa energía y usarla a tu beneficio y al beneficio, por supuesto, de la humanidad. Nos pasamos un poquito de la hora. Les voy a pedir, por favor, que si les quedaron preguntas, ¿cierto? Que si quedaron preguntas sobre el tema, me las dejen por interno o me las dejen en este mismo live va a quedar como una publicación en mi Instagram. Déjenme ahí las preguntas si es que quedaron. Si tienen preguntas sobre la carta astral, si tienen preguntas sobre algún punto astral que yo les pueda aconsejar algo, déjenlas ahí, ¿sí? Y si quieren que hablemos de algún tema en particular los próximos domingos del año, también déjenmelo ahí, ¿sí? Le agradezco infinitamente a todos los que estuvieron acá. Le agradezco por los infinitos corazones que están tirando ahí. No recuerdo todos los que están, por lo tanto no los voy a decir sus nombres, pero muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por escuchar y me voy a ir despidiendo. Yo soy Esteban Acuña, fue un gustazo compartir con ustedes. Nos vemos. Chao, chao.